Iba a pasar. Iba a pasar. Apretó el 2. Iba a pasar. Ay, Dios. Iván, lo tenemos que cambiar definitivamente. Iba a pasar. Perdón, perdón. ¿Qué he tocado? A ver, ¿en qué momento lo he tocado? No que he tocado, pues sí sé que he tocado. No, mirá eso. Tan cerca y tan lejos. Eh, Miren eso. O sea, lo que no tenía que tocar la tecla prohibida, que era el 2, que es el 2. Miren, he tocado un solo 2. Dios mío. Entonces, digamos, ese trabajo activo de ir a la clase de consulta, al teórico, entrar a estos directos, lectura, etcétera, eso está bueno. Entonces hagan ese ejercicio, tomen el punto del programa, incluso pónganlos así en distintas hojas, y a medida que van pasando por clase de consulta, por los prácticos, por los teóricos, por los directos, por la lectura, por leer en grupo y explicar a un compañero, etcétera, de todo eso saquen alguna conclusión sobre esto y vayan agregando, ¿ok? Que sea algo sumatorio, que se vaya sumando y van a ir mejorando las respuestas. Hagan ese ejercicio. El mejor ejercicio en psicoanálisis es estudiar en grupo, explicarle a otra persona y escribir. Eso es el mejor ejercicio que pueden hacer. Más que leer 10.000 veces, ¿ok? Porque leer 10.000 veces no garantiza nada. Hay que hacer ese trabajo activo. Bueno, vamos a seguir leyendo Lacan, que no hemos avanzado ni una página. Bien, psiquiatras, bueno, volvamos. En contraste, ¿de qué trata la obra de Freud? Vamos a ver si responde esto. ¿Cuál fue su relieve y, para decirlo todo, su estilo? Su estilo por sí solo bastaría para dar idea de su alcance. Para saberlo, les ruego se remitan a otra forma de resistencia que no fue mucho mejor vista que esa a la que aludí hace un instante. Durante mucho tiempo se pensó que la primera resistencia encontrada por la obra de Freud se debía a que tocaba cosas de la sexualidad, ¿no es cierto? Eso es como, digamos, incluso conocido, ¿no? En general, de que la introducción de la cuestión de la sexualidad en la teoría de Freud ha sido escandalosa en su época y hoy en día incluso. ¿Por qué, Dios mío, las cosas de la sexualidad habrían de ser menos bien recibidas en esa época que en la nuestra, en la que parecen hacer las delicias de todos? Por otra parte, hubo que esperar hasta nuestra época para que algún bien intencionado docto señale el parentesco de la obra de Freud con la Naturphilosophie, que supongo que es filosofía de la naturaleza, que reinó en Alemania a comienzos del siglo XIX. Esperen que acomode un poco el texto. Ahí está. ¿Les estoy compartiendo en pantalla? Sí. Tan lejos está este momento de haber sido fugaz y contingente que Jones lo representa. Supongo que está hablando de Ernest Jones, que les comentaba un poco, que es quien ha escrito la primera biografía de Freud. Tan lejos está este momento de haber sido fugaz y contingente que Jones lo representa desde una perspectiva anglosajona, y tampoco faltaban en Francia, sobre todo en la época en que Freud comenzó a difundirse entre nosotros, de ciertas tendencias irracionalistas o intuicionistas que preconizan el retorno a la efusión afectiva, incluso sentimental, para comprender al hombre, incluso a los fenómenos naturales. No necesito evocar el nombre de Bergson. ¿Por qué la gente honesta y culta vio de inmediato en la obra de Freud no sé qué exceso de cientificismo? Porque vamos a marcar esa pregunta. Eso está interesante. ¿Con qué mido lo interesante? Con el objetivo de este texto en el programa. Recuerden, ese es nuestro horizonte. Y que no hay que tocar la tecla 2. Pero nuestro horizonte, acuérdense que es responder algo de esto. Recuerden eso.
Entonces, ¿por qué la gente honesta y culta vio de inmediato en la obra de Freud no sé qué exceso de cientificismo? Como si eso fuera un problema, digamos. Eso, por un lado, y el tema de... Acuérdense que estamos hablando en el contexto de las resistencias. La primera, el tema de la sexualidad. Digamos, una de las primeras temáticas que introduce Freud es el tema de la sexualidad desde sus primeros textos. ¿Por qué los científicos mismos, que parecían contrariados por los resultados y la originalidad del método, cuyo estatuto no identificaron de inmediato, nunca intentaron remitir a Freud a la filosofía vitalista o irracionalista, que era entonces mucho más vivaz? A decir verdad, ruido de mate. A decir verdad, nadie se engañó al respecto. En efecto, el psicoanálisis es realmente una manifestación del espíritu positivo de la ciencia en tanto explicativa. Está lo más lejos posible de un intuicionismo. Esto es interesante. Para entender el valor, fíjense, el valor epistémico o epistemológico de la teoría de Freud. Por eso me parece que les decía que este texto va apuntando a responder este punto del programa. Más allá de la herida narcisista, la subversión aportada por el psicoanálisis como acontecimiento epistémico. O sea, como acontecimiento en el plano de la producción de conocimientos, de saber. Iván, debería transmitir a las 11:30 de la noche, ¿no? ¿Qué? Para que me cuente como 2 días distintos. Cosa que cuando pase las 12 sea otro día de transmisión. ¿Contaría así? A decir verdad, nadie se engañó al respecto. En efecto, el psicoanálisis es realmente una manifestación del espíritu positivo de la ciencia en tanto explicativa. Está lo más lejos posible de un intuicionismo. Nada tiene que ver con esa comprensión apresurada, cortocircuitada, que tanto reduce y simplifica su alcance. Para volver a colocarlo en su verdadera perspectiva, basta con abrir la obra de Freud. O sea, está insistiendo en esto Lacan. Abran un libro de Freud, desgraciados, y ver el lugar que ocupa en ella cierta dimensión que nunca ha sido adecuadamente destacada. El valor de oposición que adquiere ante la actual evolución del psicoanálisis puede ser ahora reconocido, nombrado y orientado hacia una verdadera reforma de los estudios analíticos. Suelto prenda y les digo que, ¿qué significa soltar prenda? Esto es como las preguntas de Yahoo, es genial. Respuesta destacada. Si alguien no suelta prenda, significa que se niega a contar algo o a revelar algún secreto. Normalmente implica que esa persona está siendo presionada para hacerlo. Por ejemplo, cuando tu madre, me encanta el ejemplo, cuando tu madre te pregunta continuamente sobre tu vida amorosa y tú no dices nada, tu madre podría decir, esta chica no suelta prenda. Bueno, eso significa. No era, por suerte no me ha parecido nada oscuro. Entonces, suelto prenda. Va a alargar algo la cara. Y les digo que es de un modo que intentará ser rápido e impactante. Apa la anticipación. A ver. Abran la interpretación de los sueños. Gente, corran. Interpretación de los sueños. En este caso, es el tomo 3, 4 y 5, creo. En Amor Rortu, no me acuerdo, pero creo que son el tomo por ahí 3, 4 y 5, algo así. Siempre son los primeros tomos. Abran la interpretación de los sueños. Nada verán en ella que se asemeje a esa grafología de dibujos infantiles que terminó convirtiéndose en el tipo mismo de la interpretación analítica. Nada de esas manifestaciones crecientes y decrecientes del sueño despierto. Si a algo se parece, es a un desciframiento. Ahí está la clave, digamos, de lo que sucede, digamos, en la interpretación de los sueños. Esperen
Esperen que estoy escuchando sonidos de la naturaleza en mi casa. En mi casa hay 3 mascotas. Una perra, una gata y una cobaya. Y en la pieza escucho unas bolsas, un cuicui y movimiento. O sea, cuando la casa está muy silenciosa, es para sospechar. Algo anda mal. Bueno, sigo con la lectura, perdón. Bien. Y la dimensión en juego es la del significante. A ver, ustedes todavía no van a estudiar qué es el tema del significante. Es algo central en Lacan. Pero bueno, lo desmarco. Tomen un sueño de Freud. Sigamos con eso. Verán que domina en él una palabra como autodidasker. Esto es un ejemplo. Es un neologismo, o sea, una palabra nueva, inventada, no existía. A partir de ella encuentran el Haskell y algunos recuerdos más. Cuando se trata de interpretar, la forma misma de la palabra es absolutamente esencial. Una primera interpretación, orientación o dicotomía nos dirigirá hacia la sala. Daremos con Alex, el hermano de Freud, por intermedio de otra transformación puramente fonética y verbal. Freud encuentra en su memoria una novela de Zola en la que figura un personaje llamado Sandoz. Tal como Freud lo reconstruye, Zola hizo Sandoz a partir de halos. Anagrama de su nombre, un anagrama es una palabra nueva que se forma con las letras de otra palabra. Y futuro. Harry, apuñalalo. Harry, apuñalalo. Aprovecha. Apuñalalo ahí que está de espalda. Eso es un anagrama. Es formar algo nuevo a partir de las letras de otra palabra. Este enredo, digamos, de Zola, Sandoz, halos, todo este quilombo, un poco de contexto, digamos, Lacan está mostrando cómo el carácter, digamos, valioso de los sueños. Es decir, de cómo al aparecer una palabra nueva que parece que no significa nada, no existe nada, al descomponerla y analizar sus elementos y que esos elementos remiten a ciertos recuerdos, por ejemplo, de Freud, se llega a algo, digamos, acerca de lo inconsciente, ¿no? Eso en definitiva. Pues bien, así como pudo hacerse Sandoz con Zola, Alex está incluido en el Haskell que Freud soñó, como la última parte de la palabra autodidasker. Fíjense todo lo que contiene esa palabra. Después ustedes van a ver, o capaz que ya están viendo, los conceptos de condensación y de desplazamiento. En algún momento los charlaremos. Les digo qué hizo Freud. Les digo cómo procede su método. Y en verdad basta abrir una página cualquiera de la Traumdeutung. Lo googleamos. No aquí en Harry Potter. Traumdeutung Freud. ¿Qué es la Traumdeutung? Perdón la pronunciación. Es, si no me equivoco, la interpretación de los sueños, creo. La interpretación de los sueños. ¿Para qué lo pone en idioma alemán? No sabemos. Bueno, entonces basta con abrir cualquier página de la interpretación de los sueños para encontrar algo equivalente. Habría podido tomar cualquier otro sueño, por ejemplo el sueño en que habla de las bromas que le hicieran a propósito de su nombre, o ese en que figura una vejiga natatoria. Claro, los sueños siempre tienen algún carácter de absurdo o de extraño, ¿no? Encontrarán siempre una sucesión de homonimias o de metonimias, de formaciones onomásticas que son absolutamente esenciales para la comprensión del sueño y sin las cuales éste se disipa, se desvanece.
No me voy a detener en esto de homonimias, metonimias, onomásticas, formaciones onomásticas, porque todo tiene que ver con cuestiones que pasan a nivel de gramática y de fonética, o sea, cuestiones que pasan a nivel de las palabras y que pueden googlear después. Quiero ir al punto de este texto. Emil Ludwig escribió un libro de una injusticia casi difamatoria contra Freud, en el cual evoca la impresión de alienación delirante que según él provoca su lectura. ¿Qué le pasa a este? Casi diría que prefiero un testimonio como este al borramiento de los ángulos, a la reducción melosa a la que se dedica la literatura analítica que pretende seguir a Freud. La incomprensión, el rechazo, el choque manifestados por Emil Ludwig, honesto o de mala fe, poco importa, es el mejor testimonio de que la disolución de la obra de Freud culmina en la decadencia en la que está cayendo el análisis. O sea, Lacan está denunciando eso, se ha hecho cualquier cosa con la teoría de Freud después que muere Freud. ¿Cómo pudo omitirse el papel fundamental de la estructura del significante? El significante, entiéndalo por ahora, todo esto, o gracias a lo cual pasa todo esto con las palabras, que aparece una palabra como autodidasker en el sueño, y eso a Freud, digamos, analizando el sueño, lo remite a cosas de su hijo, y eso ha permitido poder cristalizarse gracias a que en una novela ha leído la palabra sola y que un personaje de no sé qué otra novela y todo eso, digamos. Todo eso de las palabras y los significados nuevos y demás pasa gracias a lo que Lacan después llama el significante. Evidentemente comprendemos por qué. Lo que se expresa en el seno del aparato y del juego del significante es algo que sale del fondo del sujeto, algo que puede llamarse su deseo. A partir del momento en que el deseo está capturado por el significante, es un deseo significado. Y todos estamos entonces fascinados por la significación de ese deseo. Y olvidamos, a pesar de que Freud lo recuerda, el aparato del significante. Freud, sin embargo, subraya que la elaboración del sueño es lo que hace del sueño el primer modelo de la formación de síntomas. Ahora bien, esta elaboración se asemeja mucho a un análisis lógico y gramatical que se ha vuelto simplemente un poco más erudito. Ahora bien, esta elaboración se asemeja mucho a un análisis lógico y gramatical que se ha vuelto simplemente un poco más erudito que el que hacíamos cuando íbamos a la escuela. Este registro es el nivel normal de trabajo freudiano. Es el mismo registro que hace de la lingüística la más avanzada de las ciencias humanas, siempre y cuando se quiera simplemente reconocer que la ciencia positiva, la ciencia moderna, se distingue no por la cuantificación, sino por la matematización, y más precisamente la matematización combinatoria, es decir, lingüística incluyendo la serie y la recurrencia. Este es el relieve de la obra freudiana, sin el cual nada de lo que luego desarrolla es ni siquiera pensable. No soy el único que lo dice. Publicamos recientemente el primer volumen de la revista con que inauguramos nuestro intento de retomar la inspiración freudiana. Y allí podrán leer cómo encontramos, en el fondo de los mecanismos freudianos, esas viejas figuras de retórica, que con el tiempo terminaron perdiendo su sentido para nosotros, pero que durante siglos suscitaron un prodigioso interés. La retórica, o arte del orador, era una ciencia y no solo un arte. Nos preguntamos ahora como ante un enigma, ¿por qué esos ejercicios cautivaron durante tanto tiempo a grupos enteros de hombres? Si es una anomalía, es análoga a la de la existencia de los psicoanalistas, y quizá la misma anomalía está en juego en las relaciones del hombre con el lenguaje, y reaparece en el curso de la historia de modo recurrente bajo diversas incidencias, y se presenta ahora en el descubrimiento freudiano.
Bánquenme que acomodo un poco. Bien. Si es una anomalía, está hablando de la retórica, es análoga a la existencia de los psicoanalistas y quizás la misma anomalía está en juego en las relaciones del hombre con el lenguaje. Y reaparece en el curso de la historia de modo recurrente bajo diversas incidencias. Y se presenta ahora en el descubrimiento freudiano bajo el ángulo científico. Freud se encontró con ella en su práctica médica, cuando tropezó con ese campo donde se vean los mecanismos del lenguaje dominar y organizar sin que lo sepa el sujeto, fuera de su yo consciente, la construcción de ciertos trastornos que se llaman neuróticos. Lacan, digamos, ha enfatizado mucho en esto. Hago una pequeña pausa de la lectura dura. Lacan, digamos, lo primero que hace Lacan, por si no lo conocen, es un psicoanalista posterior a Freud, que lo que hace es, en principio, una vuelta o un retorno a Freud. Lacan enfatiza mucho esto al principio de su obra y dice, hay que volver a leer Freud. Se lo ha leído mal y se lo ha continuado mal. Hay que volver a leerlo, porque lo que se está leyendo son textos de gente que ha interpretado cualquier cosa de Freud. Y lo demuestra y lo denuncia, ¿no? Entonces, digamos, en esta vuelta a Freud, lo que intenta demostrar es que la forma del funcionamiento de lo inconsciente, de eso que se pone en marcha y de lo cual el yo o la conciencia de una persona no se enteran casi nada, es un mecanismo del lenguaje, digamos, en el cual operan mecanismos muy parecidos a las figuras retóricas. No sé si conocen las figuras retóricas. ¿Conocen algo de eso? Es muy interesante, hay muchas figuras retóricas y están en el lenguaje cotidiano. Las figuras retóricas, digamos, son formas de modular lo que decimos. Por ejemplo, un anagrama, o los juegos de palabras, las metáforas, son figuras retóricas. Si ustedes googlean, así digamos muy superficialmente, van a encontrar muy rápido figuras retóricas, ejemplos. Enseguida podemos jugar, cuando termine de leer el texto y hagamos unas conclusiones, podemos ir a la inteligencia artificial a que nos haga un resumen, un comentario, a ver qué dice. Pero a ver, 60 ejemplos de figuras retóricas. Miren, esto está por todos lados. Ahí les muestro. Tuki. Ahí les muestro. Miren, a ver. Una, por ejemplo, es la comparación. Su hija es como el sol para él. Póngale, ¿no? Eso es comparación. El tiempo es dinero. Eso es una metáfora. Porque tiene todo un significado que se desplaza de alguna forma, ¿no? Las velas se alejaron en la inmensidad del mar. Eso es una sinécdoque. Por supuesto que cada una de las figuras retóricas tiene su definición, tiene su argumentación, su lógica, digamos. Por ejemplo, una hipérbole. Esto es muy común. La hipérbole, que sería una exageración de algún rasgo o magnitud por aumento o disminución. Te esperé 1000 horas, ¿no? Eso es una exageración. Y eso es una figura retórica antigua. Uy, he tocado el Meet. Reflejo automático, uso Meet muy seguido. Por ejemplo, eso es muy común, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? No, el directo de Teo ha durado 40.000 horas. Larguísimo. Eso es una hipérbole. Es una exageración y es muy común. Entonces, digamos que las figuras retóricas son muy interesantes. Están muy presentes en el lenguaje. Y dice Lacan, algo de eso se pone en marcha en el lenguaje y así funciona el inconsciente. De hecho, a lo que Freud llama condensación y desplazamiento, ¿ustedes lo han visto eso en psicoanálisis ya? Condensación y desplazamiento, que son como dos mecanismos fundamentales del funcionamiento del inconsciente, ¿no? ¿Lo han visto? Bueno, Lacan a eso lo llama metáfora y metonimia.
Son dos figuras retóricas. Son comparables a la metáfora y a la metonimia. Y algo de eso lo nombra aquí. Bien. Entonces, como en el fundamento, digamos, de los síntomas o trastornos neuróticos, está algo de ese funcionamiento, ¿no? Lo marco eso. Vean otro ejemplo que da Freud al comienzo de la psicopatología de la vida cotidiana, que es un texto posterior a la interpretación, y que comenté en mi seminario. Escuchen, esto es muy interesante. Freud no recuerda el nombre de Signorelli, y se le presentan una serie de otros nombres: Botticelli, Boltraffio, Trafoi. Algo muy común, ¿no? Que tratamos de recordar algo, a veces se nos olvida y nos vienen otras palabras, pero no nos viene esa palabra que estamos buscando, ¿no? Los olvidos, tengan en cuenta, son una de las formaciones del inconsciente, como los sueños, digamos. ¿Cómo construye Freud la teoría de este olvido? ¿Ven? Hablando con alguien en el transcurso de un corto viaje por Bosnia-Herzegovina, iba en tren, digamos, tiene esta especie de pérdida del nombre, ¿no? Freud no se acordaba del Signorelli. Está también el comienzo de una frase pronunciada por un paisano. Herr. ¿Qué puede decirse ahora? Se trata de la muerte. A ver, explico un poquito lo de Signorelli antes de avanzar con el otro ejemplo. Digamos, Freud iba charlando en el tren con una persona y no recordaba el nombre de Signorelli, ¿no? Quería recordarlo y se le venía Botticelli, Boltraffio, etc. Tratando de rastrear Freud mismo, Freud, digamos, era muy analítico con sus producciones, digamos, con sus olvidos, etc. Finalmente remite, si mal no recuerdo, a un paciente suyo o expaciente que se había suicidado, digamos, ¿no? Entonces, ese recuerdo que lo angustiaba termina por generar este olvido de Signorelli, ¿no? Para que vean, digamos, que tiene un alcance a nivel psíquico, ¿no? No es cualquier cosa, no es por el lenguaje en sí mismo, ¿no? Está también el comienzo de una frase pronunciada por un paisano, Herr. ¿Qué puede decirse ahora? Se trata de la muerte de un enfermo ante la cual un médico nada puede. Entonces tenemos Herr y la muerte, que está oculta porque Freud, igual que cualquiera de nosotros, no tiene ninguna razón particular para detenerse a pensar en ella. ¿En qué otro lugar Freud tuvo ya oportunidad de rechazar la idea de la muerte? En un lugar cercano a Bosnia. Está explicando esto de Signorelli, perdón. En un lugar cercano a Bosnia, donde recibió muy malas nuevas sobre uno de sus enfermos. ¿Ven ustedes el mecanismo? Ahí está la explicación. Fíjense cómo rearma todo ese recorrido de lenguaje, netamente, que es el mecanismo de lo inconsciente, y llega a algo. Ven ustedes el mecanismo. Su esquema, análogo al de un síntoma, basta para demostrar la importancia esencial del significante. Repito, el significante es eso que permite ese mecanismo de lenguaje. Para entenderlo, porque ustedes no van a estudiar el significante, por lo menos en psicoanálisis Freud, después sí. En la medida en que Signorelli y la serie de nombres son palabras equivalentes, traducciones unas de otras, metafrasis, si quieren, la palabra está vinculada con la muerte reprimida, rechazada por Freud, y las tacha todas, hasta en el interior de la palabra Signorelli, que solo está relacionada del modo más lejano, Signor Herr. ¿Qué surge en su lugar como respuesta? Surge el otro, que es y no es Freud. El otro que está del lado del olvido, el otro del que el yo de Freud se retiró y que responde en su lugar. No da la respuesta porque le está prohibido hablar, pero da el comienzo del telegrama. Responde Trafoi y Boltraffio, a los que hace intermediarios de la metonimia, del deslizamiento entre Herzegovina y Bosnia. Freud tiene de este mecanismo exactamente la misma concepción que la que aquí expongo. Verifíquenlo, o sea, otra vez vayan a leer Freud.
De igual modo, lo que aportó Freud de luminoso, de único, sobre el tema del Witz, que, si no me equivoco, es el chiste. Solo se concibe a partir del material significante en juego. Esto es lo que, más allá de todos los determinismos y de todas las formaciones, falta poco, gente, más allá de todos los presentimientos, Freud encuentra pasada la cuarentena. Ya lo sabemos, tenían un padre, tenía una madre, como todo el mundo, y su padre está muerto. Todos saben que eso no pasa desapercibido. Pero estos datos no deben hacernos desconocer la importancia del descubrimiento del orden positivo del significante, al cual sin duda algo en él lo preparaba, la larga tradición literaria, literalista a la que él pertenecía. ¿Cómo vamos, gente? Sé que el texto genera todo el tiempo esto de no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero hay que leerlo a pesar de eso. Tratar de capturar lo que se entienda, y en los puntos en que vemos que algo tiene que ver con nuestro objetivo, acuérdense que es responder algo del programa, lo volvemos a leer y tratamos de traducirlo, ¿ok? Vayan comentándome cómo van y todo eso. El descubrimiento que hizo en el manejo de los sueños se distingue radicalmente de toda interpretación intuitiva de los sueños, tal como pudo practicarse anteriormente. Esto es importante para entender la teoría de Freud, porque la interpretación de los sueños, digamos, se lo ha hecho muchos años atrás, antes que Freud, digamos. Ya se interpretaban, estaban los famosos oráculos, que interpretaban los sueños como mensajes acerca del destino de una persona. Pero esa interpretación estaba basada en la intuición del oráculo, que era una persona más. O sea, que interpretaba desde lo que se le ocurría. Capaz que era cualquier cosa, pero por el contexto, la persona que recibía la lectura del oráculo decía, ¡apa! Ese es mi destino. Mi sueño es, digamos, un mensaje del destino. Hasta el día de hoy se sigue creciendo eso un poco, ¿no? De que sueño algo y como que sucede un poco en la realidad después, ¿no? Lo que Freud, digamos, introduce como novedad y que tiene un valor explicativo a nivel científico, del conocimiento, epistémico, miren, no uso cualquier palabra, epistémico, que tiene que ver con la producción de saberes, ¿no? Justamente Lacan está diciendo, si ustedes leen Freud y agarran la interpretación de los sueños, no los libros de toda esta gente que continúa después de Freud, lean Freud, van a encontrar muchos ejemplos de análisis de sueños en el cual Freud demuestra que hay un mecanismo en juego que pertenece al aparato psíquico, que se le da el nombre de inconsciente, y que tiene todo un funcionamiento del cual el yo y la conciencia no se enteran. Hay que hacer un análisis, y ahí es donde entra el psicoanálisis, justamente, ¿no? Vamos a estar subiendo en el canal de YouTube. Denle fuerza a Iván, mándenle todo su ki, mándenle fuerza para que... Continúo con el texto, ya falta poquito. Bueno, ahí termina, miren. Tenía, por lo demás, una elevada conciencia del carácter crucial en su pensamiento de esa aventura que es la interpretación de los sueños. Y escribiendo a Fliess, ya les cuento, habla de ella con una especie de fervor, la llama algo así como mi planta de jardinero. Con eso quiere decir que una nueva especie salió de su vientre. Bueno, poquito de contexto. Fliess era un médico, si no me equivoco ginecólogo, amigo de Freud. Compartía muchas cartas, se mandaban cartas, es como mandarse WhatsApp ahora, ¿no? En vez de un audio se mandaban cartas, ¿no? Entonces las leías de aquí a un par de semanas o meses, digamos, te enterabas de lo que le pasaba a tu amigo. Bueno, cuestión que con Fliess había mucho intercambio. Freud le transmitía sus ideas antes de que escriba la interpretación de los sueños, antes de que termine de publicarla y demás. Y eso lo ha ayudado a Freud a avanzar en gran parte, digamos, de su teoría. En los primeros años Freud estaba muy estancado. Le tomaba por ahí 2, 3, 4, 5 años en publicar algunos pequeños textos.
después que se destraba a partir de la interpretación de los sueños, empieza con una producción impresionante. Ustedes habrán visto que hay 24, 25, 26 tomos de libros con textos de Freud. Muchos son libros, otros son cartas, otros son artículos para revista, conferencias, etc. Pero tiene mucha producción a partir de ahí. Entonces la correspondencia con Fliess de esos años ha sido muy importante. Después esa amistad se rompe. ¿Ok? Pero en esas cartas a Fliess, digamos, fíjense la expresión que usa Freud acerca de, digamos, el estudio sobre los sueños, ¿no? Mi planta de jardinero, como si algo nuevo y lleno de vida crece dentro de la teoría. Contexto, entonces. Ha sido un texto difícil. ¿No les parece? A mí me ha parecido un texto un poco difícil. Ahora, lo que podemos extraer, desde mi punto de vista, es la importancia de leer a Freud. Eso dice Lacan. Para entender el acontecimiento de Freud, ¿no? Porque, digamos, también comenta un poco esto de las resistencias, digamos, que ha generado el psicoanálisis. No solo a nivel de, no, Freud habla de sexualidad, es terrible, porque en esa época estaba muy censurado hablar de sexualidad, o de cómo se mostraba la gente, incluso cómo se vestían los hombres, las mujeres. Entonces señala Lacan muy bien que esa no era la única dificultad, sino también, o resistencia, sino que para los que han estudiado, han sido discípulos de Freud, una vez que muere Freud, las resistencias se notan en cómo esas personas, llamados hoy en día los post-freudianos, cómo han seguido un psicoanálisis que no estaba basado en lo que Freud había planteado. Por eso Lacan dice, lean los textos de esta gente y lean una cosita de Freud y se van a dar cuenta que nada que ver, que esencialmente lo que Freud escribía y planteaba no tiene nada que ver con lo que ha dicho después esta gente. Incluso esta gente ha dicho cosas que supuestamente ha dicho Freud, pero que jamás las ha dicho. ¿Se entiende? Para empezar eso, digamos, ese es uno de los puntos para mí de este texto. El otro punto que sí me parece que tiene un valor para ustedes, para responder este punto del programa, de que el psicoanálisis no es solamente una herida narcisística. Eso es un detalle, que es el punto anterior, digamos, que ustedes van a poder responder esto con el texto Una dificultad del psicoanálisis, que está explicado por mí en el directo anterior y está subido en el canal Twitch. Lo pueden ver. No es solamente una herida narcisística a la humanidad. Es una teoría que puede explicar y demostrar aquello que está proponiendo como una invención. Eso me parece que es el valor de este texto de Lacan. Y justamente les va a permitir responder este punto. Ay, perdón, no les estoy mostrando. Ahí tienen que avisarme. Este punto van a poder responder. Más allá de la herida narcisística, la subversión aportada por el psicoanálisis como acontecimiento epistémico. Acuérdense que la subversión es algo que hace ruido, es algo que viene a dar vuelta a algo, ¿no? Así como, digamos, el psicoanálisis genera esta herida narcisística, ahí se ve un poco de la subversión. Porque acuérdense la tercera herida narcisística que era que el hombre creía que la razón, la conciencia y la voluntad eran el centro del alma o de la subjetividad, digamos, o del psiquismo. Y Freud con el psicoanálisis y la invención del inconsciente viene a demostrar que la conciencia, la razón, la voluntad y el yo no son el centro del psiquismo o del aparato psíquico o de la vida anímica, como le quieran llamar, sino que hay algo mucho más amplio y potente que es lo inconsciente y de lo cual la conciencia del yo no se entera del todo y se entera de una versión medio deformada, dice Freud. Entonces, digamos, ahí tiene un valor de subversivo el psicoanálisis porque viene a dar vuelta un pensamiento de toda una época. En ese momento, digamos, el paradigma era pienso, luego existo, es decir, la razón está en el fundamento
del alma humana o del pensamiento, ¿no? Y Freud viene a decir, hasta ahí nomás, la razón es una parte, pero hay otra parte que sobredetermina cómo actúa la razón, la voluntad, la conciencia, que es lo inconsciente. Entonces, ahí se ve algo de la subversión. Y lo otro de subversivo es que hay un mecanismo, que aquí lo explica Lacan, digamos, y que insiste, lean la interpretación de los sueños, porque ahí se van a dar cuenta en cualquier ejemplo que da Freud en una página, que hay un mecanismo de lenguaje que actúa en los sueños, y eso tiene que ver con el mecanismo del inconsciente, y que finalmente si uno se pone a, digamos, desandar ese camino como ese recorrido de telegramas, decía, telegramas, digamos, era un sistema de comunicación que existía antes, no sé si sabían, ¿no? Que va como por instancias. Entonces dice Lacan que en el mecanismo de los sueños pasan esas cosas. O sea que hay distintos caminos del lenguaje, ¿no? A partir de lo que él llama el significante, que no tienen que estudiar eso, no se preocupen, pero que ahí se ve el mecanismo puesto en juego. Y ese es el mecanismo de lo inconsciente. Para mí ese es el valor. Y demuestra Lacan que Freud, con su teoría, que la teoría de Freud, digamos, el psicoanálisis, no está basado en una intuición, en algo que Freud se le ocurre, así que se levante y dice, bueno, a ver, los sueños se interpretan así, y no, es un trabajo, digamos, basado en la experiencia clínica y que lo va demostrando sistemáticamente. La interpretación de los sueños es una obra demostrativa, explicativa, argumentativa del psicoanálisis. Ese es el valor que tiene, entonces, para mí el texto de Lacan, que viene a confirmar eso, que la teoría de Freud no es algo intuitivo, no es algo especulativo, ¿no? Sino que es algo netamente científico en el sentido de argumentativo, explicativo, demostrativo. Bueno, ¿qué les ha parecido? Bueno, gente, ahora sí podemos tocar el botón 2, la tecla 2. Nos despedimos aquí, me ha encantado esta transmisión, me he divertido bastante. Siento que había algo pendiente hoy, no me acuerdo, quedará pendiente, por algo se olvidó. Bueno, les agradezco a cada uno y cada una de ustedes por estar aquí. Y nos encontramos la próxima. Acuérdense que está el canal de YouTube, que ahí está en el chat. Esto va a quedar subido a mi canal de Twitch por un tiempo. Y de aquí, muchísimas gracias por participar. Gracias, Iván, por estar aquí controlando que no se vaya de control algunas cosas. Y nos encontramos la próxima. Muchísimas gracias por todo. Chao.